hablen, si no parece que me pegan ahí la imagen y se mandan a mudar. Algunos estarán tomando mate, yo no puedo tomar mate. Alguien escribió en el chat. Sí, Elías, es una de las cosas que estamos viendo. Por ahí pensamos en ver también la opción de armar un simulacro con ponerle un par de preguntas como para que ustedes se ubiquen, se familiaricen, pero como no es algo que ya está resuelto, todavía estamos buscando la herramienta que mejor satisfaga nuestro objetivo. Bueno, menos 20, arranquemos. Me voy por la... Parece mentira, digo vamos y arranco de vuelta con todo eso. Por favor, me avisan que están viendo todos la filmina. ¿Alguien? Se ve, profe. Muchas gracias. Perdón que los hinche, chicos, pero el Meet tiene esto, que cuando pones pantalla completa perdés de vista la pizarra con los contactos, digamos. Entonces no puedo leer el chat, se me complica. Habíamos hablado de las diferencias respecto de esta cuestión de la evaluación del desempeño y habíamos dicho de que tenemos que tener presente que la evaluación de desempeño, dicha con las características que les estuve diciendo recién, de la vinculación, la articulación entre estrategia y ejecución, demanda o exige una característica o una consistencia que está dada a su vez por ser una calificación del tipo formal en términos de que esté normada, que está prevista en la normativa, y que a su vez también sea sistémica respecto del rendimiento del empleado en su puesto. Y en esto, mientras habilito acá, me permito comentar una anécdota que creo que se las comenté si mal lo recuerdo. En una institución en la que yo estuve trabajando como empleado, teníamos reuniones de gestión, se llamaban, en forma trimestral, y bajaba un gerente de sucursales a medirnos en términos del cumplimiento de los objetivos previstos para el trimestre en curso y fijar nuevos objetivos. Eso estaba formalmente admitido, previsto, consistía en un procedimiento sobre el cual después había un programa de compensaciones y beneficios, de premios, y era sistemático. De la misma manera porque estaba previsto realizarse trimestralmente y donde concurríamos personal de distintas sucursales de un área geográfica específica. El problema que teníamos en ese sistema de evaluación de desempeño es que si bien era formal y además era sistemático, no prestaba atención al potencial de desarrollo de cada uno de los empleados, sino que estaba puesto solamente en términos de cumplimiento de objetivos. Podríamos decir de que se asemejaba a una dirección por objetivos de aquella que vimos en los temas, en las bolillas anteriores, pero que además tenía una particularidad. El objetivo no era construido en forma mancomunada, sino que era determinado desde la autoridad, porque a lo que vos proponías te lo triplicaba. Con lo cual, con ese tipo de actitud, todo el sistema de evaluación del desempeño caía directamente en una cuestión que perdía legitimidad desde la perspectiva del empleado. Entonces, tengamos presente que un sistema de manejo de desempeño establece estándares de rendimiento que nos permiten evaluar el desempeño de los recursos humanos. Esos estándares tienen que ser formales y sistemáticos establecidos en un sistema de evaluación de desempeño, pero que a su vez tienen que guardar relación con la estrategia definida por los niveles jerárquicos de la organización en términos de que nos aseguremos que a partir de la ejecución de las distintas actividades por las cuales vamos a evaluar al personal, estemos a su vez cumpliendo la estrategia. Es casi como un círculo, ¿no?
Hay distintas metodologías para hacer esta evaluación de desempeño y podemos mencionar varios métodos. El tema es saber que existen, saber de que están disponibles, pero fundamentalmente saber cuál o cuáles de ellos nos van a servir en cuál o cuál contexto. Por ejemplo, una comparación multipersonal en un entorno de virtualidad como el que estamos teniendo, muy probablemente se complique. No digo que no sea posible, pero quizás lo más probable es que sea bastante complicado de hacer. Incidentes críticos, misma situación. Ensayo escrito. Dependiendo de la tarea que yo esté queriendo cubrir, dependiendo de las características de la tarea que va a ser desarrollada, quizás el ensayo crítico sea absolutamente necesario e imprescindible como evaluación de desempeño. Y si no, será una herramienta que no se aplica para el uso que yo estoy necesitando. Lo que resulta importante, no porque lo anterior no lo sea, sino que voy tratando de marcar como hitos en esto, es el hecho de que podemos distinguir tres tipos básicos de evaluación. Y estos son de resultados, de desempeño o potencial. El tema es que dependiendo de qué tipo de evaluación yo quiera desarrollar, voy a poder utilizar las herramientas con las cuales pueda aplicar esa evaluación. Entre las más populares claramente está el tablero de comando y la presupuestación, que si bien son complementarias, fíjense de que yo lo puedo aplicar para resultado o desempeño, pero no para potencial, para potencialidad, digamos, ¿no? Quizás sí, pero en menor medida. Y ahí es donde empezamos a prestar atención a la consistencia de lo que habíamos hablado cuando desarrollamos todas las cuestiones de planificación. Si yo no creo en la presupuestación, si yo considero de que la presupuestación es un paso normativo obligado, pero que en realidad no tiene utilidad práctica, es imposible que pueda pensar de que el tablero de comando me va a solucionar la no aplicabilidad de la presupuestación. Y si no tengo ni presupuestación, ni tengo tablero de comando, ¿en base a qué voy a evaluar el cumplimiento de objetivos o de desempeño? Existen otras herramientas de medición que son específicas de distintas áreas. Así vamos a tener, por ejemplo, el Six Sigma, que está vinculado más al área de operaciones, al valor económico agregado para las finanzas, y que adquiere particular relevancia a la hora de evaluar el desempeño de un directorio, por ejemplo, o de una gerencia financiera, supónganse. A partir del valor económico agregado, a partir de la gestión, yo puedo evaluar el desempeño de un directorio eficaz o eficiente, involucrado en el giro del negocio. Puedo también trabajar con la operación de actividades básicas que normalmente se aplican también a operaciones, donde en definitiva empezás a medir por estándares vinculados a la productividad o a la eficiencia. En síntesis, todas, cualquiera sea la herramienta que estás utilizando para medición, hoy por hoy lo que se reconoce como elemento común en todas ellas es que están basadas en lo que se conoce como doble bucle de aprendizaje. Traducido a nuestro palo, si me permiten la expresión, es ni más ni menos que la retroalimentación del sistema. Cuando nosotros hablamos de cada una de las actividades, siempre hablamos de la retroalimentación, sea desde la presupuestación, sea de la planificación, sea de la dirección, cualquiera por el enfoque sistémico que tiene que tener la gestión de empresas. Hablamos en todo momento de la retroalimentación, que no es ni más ni menos que este doble bucle de aprendizaje. Porque en definitiva, si recuerdan los dibujitos animados, el torbellino o el remolino
tenía la característica de como un resorte espiralado con boca superior arriba y con un punto de apoyo que daba en el piso. Ese es el bucle. Y el doble bucle de aprendizaje se llama porque va en sentido ascendente y descendente, que no es ni más ni menos que la retroalimentación que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver esto con la gestión de recursos humanos y concretamente con la evaluación de desempeño? En que si nosotros queremos considerar que un sistema de evaluación cumpla el término de eficacia, que sea eficaz, mejor dicho, tiene que ser comprendido por las dos partes involucradas en este sistema, que son los evaluadores y los evaluados, y que tiene que centrarse en aspectos esenciales del puesto, para que justamente el trabajo se desarrolle con eficacia y eficiencia. Vuelvo a traer a colación la anécdota que les dije de este gerente de sucursales. Digo, tanto él como nosotros conocíamos cuáles eran los aspectos sobre los cuales íbamos a ser evaluados. Ahora, también podíamos asegurar en la misma magnitud de que esos aspectos eran los que tenían verdadera importancia para que el trabajo se desarrolle con eficacia y eficiencia. El ejemplo que les decía al principio, yo estoy midiéndolo por la tardanza. Justo es el empleado que vive más lejos, que no tiene moto, que no tiene bici, que viene en colectiva. Lo estoy midiendo por tardanza y no miro la productividad o la eficiencia que tiene ese empleado, porque a cada cliente que ingresa es el que más órdenes de pedido tiene, es el que mejores márgenes me obtiene, es el mejor de mis vendedores. ¿Qué voy a estar evaluando entonces? ¿Tardanza o la productividad en términos de contribución al beneficio de la empresa? Si nosotros podemos subsanar esta pregunta de la manera más eficiente, nos vamos a dar cuenta de que la evaluación de desempeño lo que busca en realidad, o lo que debería buscar en realidad, es el proporcionar información para mejorar el rendimiento futuro del empleado. Porque si yo lo que busco es generar información que me mejore el rendimiento futuro, voy a poder obtener información que me permita a mí desarrollar actividades de orientación, sugerir formas para vencer obstáculos y barreras, identificar necesidad de entrenamiento y desarrollo, establecer acuerdos entre jefe y empleado. Chicos, ¿qué nos pasó a nosotros, docentes, con esta pandemia? Seguramente a algunos de ustedes les pasó, pero a nosotros nos pasó de que tuvimos que aprender, ya sobre la cancha, a manejar herramientas que no habíamos visto. Y entonces empezamos primero con Zoom, después por Meet, Jitsi, Cisco Webex y un montón de situaciones que nosotros directamente, o por lo menos yo hablo en particular, no había tenido la experiencia de usarlas cotidianamente. Entonces, a partir de ahí nos encontramos con una serie de obstáculos y barreras al desempeño que tuvimos que pedir ayuda. Y a partir de ahí encontramos orientaciones para mejorar el desempeño. No quiere decir que estén subsanadas, para nada, pero por lo menos vas teniendo oportunidades de generar información que mejore el rendimiento futuro, porque podés identificar necesidades de entrenamiento y desarrollo, manejar las expectativas. Y esto necesariamente nos lleva a el segundo punto, empezar con el segundo punto del tema, que tiene que ver con la conducción de los recursos humanos y particularmente dentro del tema de la conducción a la gestión de equipos. En este sentido, en estos días estaba leyendo un libro del autor de Homo Sapiens, Homo Deus, no sé si lo escucharon, lo leyeron, Yuval Noah Harari, y me pareció justo, digamos, me coincidió porque él plantea de que los humanos rara vez piensan por sí mismos, sino que más bien piensan en grupos. Y lo fundamenta en el hecho de que su posición dice de que ningún individuo sabe todo lo necesario para construir una catedral, una bomba atómica o un avión, sino que lo que confirió el carácter de Homo sapiens
al hombre en ese grado de evolución, lo que constituyó una ventaja sobre el resto de los animales y que nos permitió ser, él dice, los amos del planeta, no fue nuestro nivel de raciocinio en forma individual, sino nuestra capacidad de pensar de manera conjunta. Piensen en este sentido de que nosotros estamos trabajando a partir del conocimiento brindado por otros. El conocimiento científico se construye a partir del conocimiento generado por otros y se sigue expandiendo a partir de la contribución de equipos de trabajo que trabajan sobre una dinámica o una temática en particular. En algún lado leí por ahí de que el conocimiento es el único bien que al compartirlo se multiplica. Estoy convencido que es así. Nosotros hoy en un entorno de negocios con la complejidad que estamos teniendo en la era de la información, es imposible de que podamos trabajar de manera individual. Por esa razón, la gestión de equipos adquiere una relevancia mucho mayor en un entorno hoy normal y que resulta imprescindible para la gestión de recursos humanos o para el gestor de empresas. Porque justamente quien conduzca a un equipo tiene que guiar o dirigir a ese equipo, a ese negocio, a esa colectividad. Y para guiar o dirigir tiene que ejercer un liderazgo. Y ese liderazgo podrá ser efectivo en términos de la influencia que genere en los individuos y grupos para lograr los objetivos planteados. Y eso solamente se genera a partir del poder motivacional. Y acá es donde entramos en la discusión de si esta habilidad de liderazgo es casi como el huevo a la gallina. La habilidad de liderazgo se obtiene por la mera observación de modelos a seguir o necesitamos entrenarlos y generar experiencia propia. Cualquiera sea el camino que ustedes adopten en la posición de la biblioteca, en este sentido que quieran adoptar, es importante que tengamos presente de que el desempeño, según algunos autores, y esto comparto, el desempeño surge de la conjunción entre motivación y habilidad. Si yo tengo mucha gente motivada, sin saber para qué, la motivación dura poco. Si tengo mucha gente habilidosa, pero no tienen motivación, el desempeño va a ser paupérrimo. Si tengo mucha gente habilidosa con una motivación muy grande, el desempeño también será mayor. Por eso es importante que tengamos presente de que no es lo mismo, si bien hay una línea muy sutil, el gerente o el gestor de empresas, el conductor de equipo, tiene que saber diferenciar esa delgada línea que existe entre entrenar a subordinados para que hagan un trabajo o motivarlos a hacer un trabajo. No es lo mismo, aunque parezca igual, no es lo mismo. ¿Por qué? Por lo que tengo en la ecuación. Motivación por habilidad. Yo los puedo entrenar y así generarles una habilidad, pero eso no me garantiza de ninguna manera de que realicen un buen trabajo. Porque solamente a partir de la motivación es que van a poder desempeñarse de acuerdo a las expectativas. Hoy por hoy, en esta pandemia, en esta nueva normalidad, o como lo quieran llamar, la cuestión virtual irrumpió en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, de una manera tan grande que creo que todavía no somos conscientes en conjunto de los cambios que se vienen y que vinieron ya para quedarse. Por esa razón, hoy por hoy, esto que nosotros decíamos, fíjense en las fechas de la bibliografía, 2000, 99, 2002, lo poníamos casi como futuro, ¿viste? Futurología absoluta. Hoy es una realidad tan palpable. ¿Qué hace de que, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo un sobrino que trabaja en el interior de la provincia de Chaco como desarrollador de no sé qué parte, no me pregunto, pero sinceramente no sé, sé que trabaja para una empresa rusa.
por una empresa rusa y que le paga, y el tipo trabaja desde la casa. O sea, es un trabajo virtual, y es un equipo de trabajo virtual. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajar virtualmente. Si me dejan, quiero ver si sé hacer las cosas, porque en la clase, en el turno anterior, salió todo más o menos nomás. Así que por favor, les pido, ténganme paciencia, voy a intentar hacer algo. ¿Sí? Bánquenme, bánquenme. Lo que quiero mostrarles, si puedo, es un ejemplo de cómo distintos equipos de trabajo se acomodan, se adaptan, se terminan adaptando a distintas realidades, distintas situaciones. Si no se escucha la música, no se preocupen. Yo lo que quiero mostrarles, antes de compartir, les quiero mostrar una realidad de un grupo de chicas de acá de Resistencia, un grupo de música, se reúnen para hacer música, y encontraron una herramienta que habla de improvisación con señas. Quiero que presten atención especialmente al rol de la directora, podríamos decir, y cómo a partir de una herramienta como es el lenguaje de señas, pudieron encontrar la forma de comunicarse en un entorno virtual. Son ensayos. Por eso digo, independientemente del sonido, que no lo pude hacer funcionar en la anterior, me interesa que presten atención a esto que estamos hablando de la gestión de trabajo en la virtualidad y que me parece que adquiere una relevancia bastante interesante. Por favor, avísenme, necesito por favor que me avisen si se ve una pantalla que dice Amalgama en Casa de YouTube, ¿puede ser? Sí, se ve, profe. Muchísimas gracias. Lo pongo ahí en pantalla completa. Esperemos que... Profe, sí. Antes de que empiece, quizás le pueda ayudar con lo del sonido. Usted está presentando en pantalla completa, ¿no? Ahora sí. Creo que para que se pueda escuchar el sonido, tiene que elegir la opción que dice presentar pestaña de Google Chrome o no sé qué navegador está usando. Y ahí toma el sonido de la pestaña que está proyectando. Puse que puse levantar, bueno, no importa. Te agradezco, gracias por la capacitación en entorno virtual. La música es una música nada, digamos. Claro, no, yo también aprendí hace poco eso por eso. No, pero viste que es así, ahora lo pruebo, pero déjenme, bueno. Quiero que presten atención al rol de la directora de esta chica y después van a tener las músicas en los paralelos, digamos, ¿no? Quiero que presten atención a cómo encontraron la manera de trabajar para que cada una, con la ejecución de su instrumento y con su distinta realidad, encuentren la manera de seguir ensayando. Cada una en su casa, cada una en su... Pero digamos, me pareció súper interesante esto. ¿Cómo haces para manejar virtualmente a músicos? Digo, les dejo la inquietud. Escucho hasta... Está bueno que haya salido sin sonido porque me parece que después los invito a buscar en YouTube. Estas chicas tienen su propio canal. Son de acá de Resistencia, así que búsquenla, Amalgama. Y digo, me pareció súper interesante lo que hacen, lo que aplicaban a los negocios. Me parece que está muy copado. ¿Cómo haces para manejarte con señas?
Imagínense ustedes en una reunión determinada de equipo virtual, ¿cómo hacen para que hoy, por ejemplo, somos 60 y pico de conectados y yo no les tenga que estar preguntando si comprendieron o no comprendieron o lo que sea y pudiera verlos y me hacen una sola seña que ya está comprendido? El tiempo que nos ahorramos. Bueno, creo que se entendió el mensaje. Vuelvo a aburrir. Ahí tenía una pestaña de Chrome. Ahí lo veo. Ahora lo entendí. Muchísimas gracias por el dato, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora búsquenlo. Sigo con... sigo con lo que veníamos charlando. ¿Todos están viendo la pantalla que dice equipo de trabajo virtual? Por favor, ¿alguien me avisa? Todavía no está cargando, profe. Dale, muchas gracias. ¿Me avisan y arranco? Profe, estamos viendo tu navegador de internet. ¿Por qué están viendo mi navegador de internet? No sean chusmas. ¿Ahora? ¿Equipo de trabajo virtual? ¿Sí? ¿No? No, profe, sí, igual. Bueno, vamos de vuelta entonces. ¿Vieron que les dije que me tenía que tener paciencia? No era fácil, no era fácil. Bien, vamos entonces por la presentación de PowerPoint. Creo que ahora sí. Sí, ahora Ahora sí. sí, profe. Bien, vamos, qué grande. Buena. Me permito todo esto porque es la última clase en la que vamos a estar juntos desarrollando temas, así que permítanme ser un poco más chistoso. Vuelvo a esta cuestión de equipo de trabajo virtual. Fíjense, quise poner algunos ejemplos como para que no me quede en abstracto esto de que el grupo trabaja de manera interdependiente con otros que encima están dispersos más allá de fronteras de espacio, tiempo y límites organizacionales, usando tecnologías de información y comunicación por Internet. Digo, si nosotros no tenemos en cuenta de que la virtualidad en los equipos de trabajo vino para quedarse, no vamos a entender por qué el teletrabajo hoy se plantea como una necesidad de readecuación de normas laborales. Porque nos dimos cuenta, chicos, de que la virtualidad nos ayuda en un montón de situaciones y esto tiene cosas a favor y cosas en contra. Esta virtualidad hace de que ustedes como profesionales tengan que estar preparados para lo que se viene, porque la virtualidad te cambia el paradigma de la competencia. Se rompieron las fronteras del espacio con la virtualidad y hoy por hoy, si vos te querés dedicar a dar conferencias, vos podés salir a dar conferencias por el mundo, pero de la misma manera te puede llegar a venir un prestigioso economista de una universidad europea por un cuarto de la plata que te representaba traerlo a este señor antes. Entonces, si vos querés organizar un congreso, una jornada o lo que sea, y tenés la posibilidad de traer a un economista renombrado, autor de libros que se utilizan en cátedras o lo que sea, o contratar a un economista nacional, por más renombrado que sea, ¿a quién traerías? Vale para todos, digo, la virtualidad hace de que nosotros tengamos presente de que la gestión de los trabajos en equipo, hoy por hoy, tiene mucho de virtualidad. ¿Qué le impide a una empresa contratar a un estudio contable de Córdoba, Rosario, Buenos Aires? Hoy, ¿qué le impide? ¿Qué le impide a una empresa, en lugar de contratarlos a alguno de ustedes, contratar a uno de los estudios más grandes de la Argentina? Ojo, no lo entiendan como pesimismo, sino como desafío.
justamente porque esta es la realidad que les va a tocar, es donde ustedes tienen que asumir la responsabilidad de la formación, como lo que vamos a ver más adelante en la clase. Les dejo esta semillita del mal como para que podamos seguir en el desarrollo. La virtualidad nos abrió la puerta a la diversidad cultural o a la multiculturalidad. Porque justamente, como les ponía el ejemplo de mi sobrino que trabaja para una empresa rusa, la cultura rusa con la argentina y con la chaqueña particularmente creo que tiene bastantes diferencias más que puntos en común. Pero existe la posibilidad de desarrollar negocios y al existir la posibilidad de desarrollar negocios existe la necesidad de trabajar con actividades de administración de recursos humanos. Y esas actividades de administración de recursos humanos, como lo vimos, tiene que ver con reclutamiento, selección, orientación, capacitación. Pero donde empezamos a ver la presencia de algunos factores que a partir de la multiculturalidad o la diversidad, para ser mucho más preciso, empiezan a tener otra relevancia. Manejo de discriminación, religión, raza, limitaciones o impedimentos físicos. Ejemplo de lo que digo. Quizás alguno de ustedes viva o haya ido a un edificio en el que la figura del portero clásico ya casi no existe. Y sobre todo a la noche, lo que antes teníamos como portero, como seguridad privada, hoy fue reemplazado por un tótem donde hay una persona que está remota y que está mirando las entradas y salidas y el movimiento de ingreso y egreso del edificio. ¿Qué impedimento existiría para que esa persona tenga algún grado de discapacidad que le impida movilizarse si no es a través de una silla de ruedas? Anteriormente, esa fuerza de trabajo, ese impedimento físico, le impedía desarrollar ese tipo de actividad. Hoy no, hoy puede hacerlo. Y ustedes como gestores de recursos humanos tienen que tener presente, como gestores de empresas, tienen que tener presente de que la función del puesto quizás lo habilite a desarrollar actividades que por impedimento físico antes no podían hacerlo, pero que ahora sí lo pueden hacer a partir del uso de tecnología. Y cómo, y acá está lo importante para no quedarnos en la utopía, cómo esa elección presenta o podría llegar a presentar algún tipo de beneficio, sea en el costo laboral, sea en algún tipo de costo específico de un servicio. Porque yo lo tengo al servicio tercerizado con una empresa en lugar de tener a un personal propio con relación de dependencia. Uno de los principales es la indemnización. Y no estoy haciendo apología de la flexibilidad laboral, ni mucho menos, ¿no? Sino que tengo que tener presente, como dice el artículo de abajo, la paradoja de la diversidad. ¿Por qué hablamos de paradoja de la diversidad en la gestión de equipos multiculturales? Porque hay dos fuerzas, de alguna manera, en resumen de lo que está ahí, hay dos fuerzas que nosotros tenemos que tener presente en cuanto al desafío de lograr el equilibrio. Por un lado, nosotros tenemos esta cuestión de que los nuevos empleados tienen que aceptar o validar o compenetrarse en lo que es la cultura o los valores culturales de la organización para que puedan adaptarse, pero también del lado de la organización el desafío está en reconocer las ideas originales o diversas que cada empleado trae consigo. Porque justamente en esa diversidad, cuando vos contratás o tenés este perfil de contratar diversidad, lo que estás privilegiando de alguna manera o ponderando de determinada forma, son una serie de fortalezas que hace que sean únicas, independientemente de su cuestión de raza, de su cuestión de religión, de su cuestión de género, aún de su limitación o impedimento físico.
Y el desafío, por eso la paradoja, es que vos trates de conciliar, articular los valores centrales dominantes en tu cultura organizacional con los valores centrales dominantes de modo individual que cada empleado trae. Para que en esa articulación, en esa conciliación de valores, lo que no se genere sea un conflicto, sino que lo que se genere sea una sinergia. El tema es que para poder enfrentar esta paradoja, vos tenés que tener presente los estilos que vimos allá cuando estuvimos hablando de los estilos de dirección, ¿se acuerdan? De los estilos de liderazgo. Y vimos el democrático, el autocrático y el liberal. Bueno, ahora esa misma gente la podemos situar como el líder situacional, el carismático y el transformacional. El situacional es el que de alguna manera se ubica en el contexto, analiza las demandas del medio y trata de adaptarse en su estilo a las exigencias de la situación y la madurez de su equipo de trabajo. El carismático, a diferencia del situacional, es el que avanza un pasito más. O inclusive, sin tener el perfil de situacional, ejerce un poder motivacional que sale o nace de su propia personalidad. Su personalidad es magnética. Hace de que sea fácil de convencer a su equipo de trabajo de hacer las cosas de la manera en la que él dice. El transformacional, algunos dicen que es el carismático mejorado, digamos, ¿no? Es como una versión posterior del carismático. Porque el transformacional, para ser catalogado como tal, además de ser carismático y de tener claro lo que quiere lograr, lo que hace es una atención personalizada a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, motivándolos a desarrollarse a través del aprendizaje. Son, a mí me gusta decirle, los mentores de carrera, digamos, ¿no? El transformacional es ese. Es el que no solamente ejerce un poder magnético, un atractivo que emerge de su personalidad, por su forma de ser, por su gestión, por lo que sea, sino que además te motiva. Vos no solo querés ser como él, sino querés ser mejor que él. Y para eso estás dispuesto a aprender todo lo que sea necesario. Pregunta de parcial. Yo podría plantear, por ejemplo, ¿no?, un caso en el que si necesito gestionar un equipo virtual y multicultural, el estilo de liderazgo o el líder que necesito va a ser situacional, carismático o transformacional. ¿Estamos de acuerdo? Transformacional. Pongo solo como ejemplo, ¿no? Pongo solo como ejemplo. Sigo. Hay una gran discusión y muchas veces una gran confusión entre clima y cultura organizacional. Parecen parecidos, pero no son parecidos. Porque mientras que el clima organizacional es una dimensión de la calidad de vida laboral y por lo tanto, al ser una dimensión de vida, de la calidad de vida laboral, influye sobre la productividad y el desarrollo de talento, la cultura organizacional hace referencia a un conjunto de principios, normas, acciones y creencias que son de alguna manera adoptadas por los integrantes de una organización. Aun cuando esto está discutible, porque el arraigo y permanencia era más propio del siglo pasado. Hoy la rotación va transformando la cultura organizacional y empieza a hacer crujir una serie de principios, normas, acciones y creencias. Aún esto no alcanza el grado tal de cambiar
este paradigma de decir que la cultura organizacional se presume permanente, o supone ser de alguna manera permanente, y debe ser entendida como permanente en comparación con el clima organizacional. Porque el clima organizacional, en principio, y yo diría que casi con seguridad, hoy por hoy, se confirma el hecho de que el clima organizacional sea un principio, valga la redundancia, cambiante, porque justamente tiene que ver con la productividad y el desarrollo del talento humano. Digo, imagínense un aserradero o una carpintería de Corrientes, o de Chaco, o de Formosa, o de Santa Fe, o de Villa. Si lo tienen en su cabeza la figura mental de la carpintería trabajando, con la gente trabajando en el balcón, etcétera, etcétera, díganme si la productividad como concepto, por irrupción de la tecnología, no cambió comparando la productividad hoy respecto a hace 10 años atrás. A partir de esa irrupción de la tecnología, el desarrollo del talento humano es el mismo requerido hoy que hace 10 años atrás. Por esa razón, clima organizacional es una dimensión de la calidad de vida laboral, mientras que cultura hace referencia a una serie de valores o principios o normas con los cuales todos estamos de acuerdo y comulgamos. ¿Por qué me importa esto? ¿Para qué quiero saber esto? Y que no me suene abstracto. Porque el concepto de clima organizacional a mí me importa para saber que como es cambiante, también es una variable que me expresa la satisfacción o insatisfacción respecto de alguna serie de factores. Clima organizacional. Esos factores tienen que ver con los sueldos y prestaciones, liderazgo, comunicación, herramienta de trabajo, etcétera, etcétera. Fíjense, lo leí ayer, antes de ayer, una situación en la que para los futboleros, ahora que fue el partido Real Madrid-Barça, salieron unas fotos o unos videos donde en el banco de suplentes del Real Madrid estaban cuestionándolo a Zidane. Clima organizacional, liderazgo y supervisión. ¿Por qué me importa conocer? Porque justamente el clima organizacional, como incide en la productividad, incide en el desarrollo de talento y se expresa, se exterioriza en estos factores que estamos hablando, a nosotros nos interesa, nos debería interesar, para poder determinar las fortalezas y áreas de oportunidad para mejorar la satisfacción de los trabajadores. A ver, chicos. No es que yo estoy haciendo una declaración de buenas intenciones, ni estoy hablando en términos de responsabilidad social empresaria, que lo podría hacer, sino que me interesa que lo entendamos o que lo veamos desde la perspectiva de que si yo no tengo en cuenta esto, lo pago en mayores costos o menores beneficios. ¿Okay? Si yo descuido mi clima organizacional, lo voy a terminar pagando en mayores costos o menores beneficios o una combinación de los dos. Menor productividad, expulsión del mercado en el que estoy trabajando. Ahora bien, no quiere decir de que una empresa siempre va a estar bien y no va a tener nunca un conflicto. Al contrario, a veces los conflictos son deseables. El tema es que tenemos que gestionar el conflicto porque el conflicto es ineludible, si forma parte de la vida de las organizaciones. Pero para poder gestionar el conflicto tenemos que saber diferenciar qué tipo de conflicto tenemos adelante. Porque necesariamente, hablábamos hoy de desempeño igual a motivación por habilidad. Si yo tengo al personal adecuadamente motivado,
lo voy a ver traducido en eficiencia. Y en ese sentido, lo que estoy logrando es una sinergia positiva, donde a partir de la actuación del líder transformacional o el líder carismático, administramos la fuerza de trabajo respetando su esencia, respetando sus puntos de vista. Pero a partir de ahí, lo que logras es que el equipo de trabajo te responda con una buena disposición a la tarea. ¿Recuerdan cuando hablábamos de hacer un buen trabajo o entrenar para hacer un trabajo? Esa delgada línea. Cuando vos lográs compenetrar y articular al equipo de trabajo con la sinergia, lo que vas a hacer es generar un equipo de trabajo con pertinencia, con identidad, con pertenencia a la organización, con la camiseta puesta, digamos. No quiere decir esto de que todo sea color de rosas y que todo es hermoso, divino, un valle lleno de flores. No, porque todos los días vas a tener conflictos o cualquier sinónimo que se les venga a la mente. El tema es que nosotros tenemos que saber cuáles son los conflictos o cuáles son las crisis. Y en ese sentido tenemos que tener reconocido de que existen dos tipos de conflictos que a nosotros nos interesan. El conflicto funcional y el conflicto disfuncional. El conflicto funcional cuando el origen del conflicto está en la tarea que desarrolla el grupo. Porque a partir de la discusión que podamos tener respecto de una tarea, puede ocurrir de que tengamos diferencia de opinión, desacuerdo, pero que en definitiva estamos generando un caldo de cultivo donde a partir de esta discusión de ideas o de punto de vista, se termina facilitando la innovación y por lo tanto promoviendo soluciones creativas y participativas. Y por lo tanto es un conflicto del tipo deseable. Tenés que gestionarlo, por supuesto, para que no se desmadre en un conflicto del tipo disfuncional. Porque lo que va a pasar es que el conflicto disfuncional, el origen del conflicto ya cambió de eje, donde ya no es la tarea, sino que está en la personalidad de los individuos. Como la personalidad de los individuos es distinta, empiezan a jugar los egos, empiezan a jugar situaciones no resueltas que tienen que ver con sentimientos y no con racionalidades. Por lo tanto, cuando un conflicto se te desmadra hacia lo disfuncional, no tenés forma de solucionarlo hasta que las espumas bajen, digamos. Sea porque se terminaron agarrando la piña o porque se pelearon y no se hablan nunca más. ¿Quién termina pagando los platos rotos en un conflicto disfuncional? La empresa, por eso se le llama negativo. ¿Quién creen ustedes que tiene mejor predisposición para enfrentar un manejo de conflicto, funcional o disfuncional? ¿Qué tipo de líder necesito para gestionar un conflicto funcional? ¿Carismático, transformacional o situacional? Otra pregunta. ¿Qué tipo de líder necesito para gestionar un conflicto disfuncional? ¿Carismático, transformacional o situacional? Porque tengo que tener presente que las causas que dan origen al conflicto son, entre otros factores, la comunicación, la toma de decisiones, características personales y las características estructurales, principalmente del grupo. Por eso digo, lean críticamente, analicen el material de la nota de cátedra. Vamos a otro punto, dentro del punto 2, que tiene que ver con el comportamiento organizativo. En realidad, el comportamiento organizativo lo podemos definir como disciplina de estudio que busca o pretende ayudar a los directivos a comprender mejor a los grupos, más que a los individuos, me gusta hablar de los grupos, que son los que efectivamente llevan adelante todas las operaciones del tipo táctico, ¿no? Pero para poder hacerlo,
yo lo que tengo que buscar es que la información se me genere a un nivel de detalle que me permita a mí mejorar las prácticas de dirección. Es casi como la dirección de objetivos que va y que fluye en la organización de arriba abajo. ¿Qué buscamos con el comportamiento organizativo? Mejorar la eficacia de la organización. Y dentro del comportamiento organizativo me interesa analizar dos variables dentro de las principales, que tienen que ver con las variables de comportamiento de grupo, que tienen que ver con los patrones de conducta y procesos de decisión del grupo, los patrones de comunicación, estilo de liderazgo, poder, política y conflicto. Donde lo que vos tenés que tratar de hacer es de compatibilizar los intereses del grupo con los intereses de la organización. ¿Dónde ves esto? Particularmente, cuando te toca ser gerente de una empresa o dueño de una empresa y tenés que dialogar, debatir y pelear y discutir con el sindicato o con el delegado sindical de tu empresa u organización, que tiene patrón de conducta, proceso de decisión de grupo, patrón de comunicación, estilo de liderazgo, poder, política, conflicto. Si yo comprendo la conducta organizativa, lo que tengo que tratar de hacer es unir los niveles, porque si yo empiezo a unir los niveles y voy más allá de lo que podría ser en términos de las compu, el hard, y empiezo a mirar el soft, lo que voy a tener que tener presente es el equilibrio que debo encontrar entre el diseño organizacional, entendido como estructura más cultura. Porque justamente son las variables que yo necesito para gestionar el cambio y desarrollar organizacionalmente. Voy a entrar en el último punto, y es un tema de debate, ¿sí? Anticipo que es un tema polémico, porque hay parte de la biblioteca que tiene unas diferencias de opinión respecto a esto, pero que, bueno, forma parte del marco teórico de la gestión de recursos humanos y, por lo tanto, es necesario que ustedes conozcan. El capital humano es una teoría que trata de explicar cómo, a partir de inversiones del tipo social, podríamos decir, como son la educación, se genera un crecimiento en el Producto Nacional. Rompe un poco el paradigma del factor capital y trabajo de las escuelas económicas, digamos, pero que, en definitiva, más allá de esta discusión del aporte que hacen al producto a partir de las inversiones sociales, como son educación, salud, aplicado a las organizaciones de trabajo, de empresas, digamos, concretamente, lo que plantea esta teoría de capital humano dice de que el empleado es un inversor y, como tal, si los directivos consideraran a los empleados como un activo, entonces los dueños, los empresarios, no me salía, perdón, se preocuparían por aumentar y mantener y desarrollar su inversión en el capital humano. Si los propietarios reconocieran a los trabajadores como propietarios de un capital humano, y por lo tanto, a partir de motivar a que ese capital humano se desarrolle y produzca cada vez más, están motivándolos también a contribuir a la prosperidad de una compañía. Porque esta perspectiva dice, o reconoce, o establece de que los empleados producen el máximo valor para las empresas cuando éstas generan el mayor valor para los trabajadores. Porque, en definitiva, esta teoría, o los que siguen esta teoría, reconocen a las personas como, no las reconocen como costos o como factores de producción,
ni como bienes, sino que son inversores y que por lo tanto invierten en tu empresa, pagando esa inversión o aportando su capital humano y esperando conseguir un beneficio por esa inversión. Polémico, ¿no? Si lo ponemos, si tratamos de masticarlo y analizarlo, podemos observar de que la propiedad del trabajador está asignada o está constituida por su capacidad intelectual y por lo tanto esa capacidad intelectual se construye a partir de la educación. El tema es que, y en esto sí permítanme poner una opinión personal, estoy convencido de que la educación constituye un capital humano, pero a diferencia del fertilizante que responde de manera igual, estoy convencido de que la educación debería actuar como un elemento de motivación para el desarrollo personal. Porque no es igual. Muchos de ustedes, cuando se reciban, se encontrarán con una motivación de seguir estudiando y se seguirán especializando en áreas específicas y podrán llegar a ser los mejores en procedimiento tributario, en auditoría o en gestión de empresas. Mientras que otros quizás encuentren la motivación en seguir estudiando y desarrollarse académicamente con especialización en maestría, doctorado, postdoctorado, libros y demás, docencia. Entonces, entiendo y comparto esto de que la educación constituye un capital humano, pero que la educación por sí sola no genera una garantía de desarrollo humano, sino que hace falta un poquito más. Como que te dan la llave de la biblioteca, pero con la llave de la biblioteca no haces nada. Tenés que saber qué vas a ir a buscar adentro de la biblioteca. Sí estoy de acuerdo, sí comparto la postura de que más educación significa más capital porque significa más conocimiento. Les dije más temprano de que es el único bien que al compartirlo se multiplica. Si tenemos más capital humano, sí, sin lugar a dudas, vamos a tener mayor oportunidad de empleo. Más en un entorno como el que hoy estamos teniendo, y hago referencia a lo que estuvimos hablando un poquito más temprano respecto de la virtualidad y el nuevo entorno de negocios y la nueva era de la información. Chicos, estoy convencido de que si ustedes no asumen la necesidad de entender a la educación y a la oportunidad de tener una educación que gracias a Dios es gratuita todavía en nuestro país, y esperemos que así siga siendo por mucho tiempo, me parece de que corremos el riesgo de quedar afuera del mercado de trabajo. La flexibilidad es la clave, sin lugar a dudas, pero en la flexibilidad separemos la flexibilidad laboral por normas con flexibilidad en cuanto a la educación y a la adaptación de entornos cambiantes. Hay autores que hablan de capital intelectual en este sentido, y este capital intelectual lo definen como conjunto de activos intangibles que generan valor. En criollo estamos hablando de know-how o expertise. Si vos tenés una distribuidora de productos de consumo masivo y tu supervisor de ventas es una persona que pasó, o el dueño mismo, es una persona que pasó la hiperinflación, que pasó la crisis del 2001, que pasó las distintas crisis que tuvo nuestra economía y que todavía sigue laburando, lo que vos estás teniendo ahí es un capital intelectual terrible. Porque ese capital intelectual te genera valor, o por lo menos tiene la potencialidad de generarlo. El tema es que el capital intelectual se termina midiendo muchas veces en forma fragmentada, porque tiene que ver con particularidades
individuales y no como parte de una estrategia global. Si vos lo tenés como parte de una estrategia global, entonces ya no pasa a ser capital intelectual, sino que lo que vos estás haciendo es gestión de conocimiento de recursos. Porque en la gestión de conocimiento lo que vos estás buscando es estructurar, compartir e impulsar la información y los activos intelectuales para que te sirvan a vos a alcanzar los objetivos del negocio. Estamos hablando de que conocimiento, si lo ponemos en una ecuación, conocimiento es datos más información. O, dicho de otra manera, si yo, vuelvo a lo que les decía en la bolilla anterior, yo con los indicadores tengo datos, pero si yo hago hablar a los datos, tengo información. Cuando yo aprendí a entender la información y cómo generarla a partir de los datos, tengo conocimiento. Y ese conocimiento aplicado a la organización me genera valor, me permite alcanzar objetivos. Por eso hablamos de que gestión de conocimiento habla acerca de integrar y compartir el capital intelectual, de manera tal de que se cree, que se genere un nuevo conocimiento. Pero ese conocimiento no tiene cuestiones de secta, digamos, un conocimiento herético en el sentido de que es solo para algunos, sino que si gestionás el conocimiento en el sentido total, estamos diciendo de que vas a permitir a toda la organización acceder y compartir este conocimiento según sea necesario para la cuestión específica. Esto nos lleva necesariamente a la gestión del talento humano. En la gestión del talento humano tenemos que hablar de conjunto de procesos que básicamente tienen 4 tareas, podríamos decir, que es atraer, desarrollar, comprometer y retener. Atraer, desarrollar, comprometer o retener al talento de la empresa en la situación actual y en el futuro que nosotros estamos pensando. El problema es cuando la gestión del talento humano lo vemos como una cuestión abstracta. Y permítanme, discúlpenme las chicas que no les gusta el fútbol, pero es un ejemplo que me parece bastante lógico y que no tiene que ver con lo estrictamente deportivo. En la gestión del talento humano, un caso de estudio es la dirección técnica de Marcelo Gallardo. ¿Por qué? Porque a pesar de que cambió los elementos con los cuales él estuvo dirigiendo un equipo de fútbol con cumplimiento de objetivo determinado, hoy por hoy muchos jugadores de otros clubes ven como atractiva la posibilidad de que Marcelo Gallardo los dirija, porque demostró una serie de habilidades para desarrollar a un recurso humano o talentos como distintos jugadores que fue teniendo, que eran resistidos en un momento y que después lo terminaron vendiendo. ¿Y cómo va formando una reserva de talentos más jóvenes para que de alguna manera en algún día puedan pasar a ocupar posiciones superiores? Maidana, Martínez Cuarta, no sé, situaciones muchas. Lo que importa es que entendamos la gestión del talento humano como este proceso de atraer, desarrollar, comprometer y retener. ¿Cuál es el problema? Que normalmente nosotros, los contadores, cuando nos metemos en gestión de talento humano, le damos bolilla a los extremos, que son adquirir y retener, lo cual necesariamente nos lleva a cometer un error que pagamos con costos, porque ponemos el foco en los extremos. Porque a la hora en la que tenés que retener, vos ya pusiste mucha plata en desarrollar. O si no le diste bolilla al desarrollo del talento humano, te das cuenta de que ahora ese talento se desarrolló solo y a vos te conviene tenerlo
pero te lo vienen y te lo roban. Entonces, tengamos presente que el proceso de gestión de talento tiene cada una de estas fases, es decir, en un conjunto de procesos vinculados con adquirir, desplegar, desarrollar y retener. No cometer el error de focalizarnos en los extremos porque nos hace asumir costos. Este modelo lo que nos plantea es que el desafío es conectar cada una de estas fases con la estrategia global de la empresa. Porque entonces vas a ir construyendo redes, donde lo que estás poniendo es el foco en toda la organización, en la integración, en la estructuración de redes, que van más allá de los niveles. No estás poniendo el foco en la totalidad. Recuerden de que estamos hablando de generar procesos de información. Si yo tengo al responsable del área de producción, lo que voy a hacer es pedirle que me genere información que le brinde al encargado de personal o de recursos humanos una serie de informaciones que le permitan cumplir con cada una de estas etapas. Atraer, desarrollar, desplegar, desarrollar y retener. Acá tenemos que diferenciar las etapas. En la primera etapa vamos a tener una serie de recomendaciones para reclutar el talento, que obviamente van a ser diferenciadas o segmentadas según la motivación que traiga el sujeto y el perfil de la compañía. Porque en definitiva, fíjense cómo ha cambiado esta cuestión ahora en los últimos tiempos, digo, porque ya no se habla de cuánto te van a pagar. Tampoco es que te dicen propuesta de valor para el empleado. Pero ¿qué te ofrecen? Es eso, la propuesta de valor para el empleado. Donde ya no estamos hablando solamente de sueldo, sino una serie de compensaciones adicionales. Las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral tienen una serie de demandas que trascienden al sueldo por sí mismo. Y por lo tanto, para atraer, tengo que realizar propuestas de valor para el empleado que resulten atractivas. ¿Vieron ese ranking de las mejores empresas para trabajar que publicaba, creo que hasta no hace mucho, el suplemento económico de un diario? El ranking de las mejores empresas para trabajar en la Argentina ponía situaciones que hacían a esta propuesta de valor para el empleado. Ahora bien, la propuesta de valor para el empleado, que tiene que ver con las recomendaciones para desarrollar y retener, hace un foco ya en desarrollo de carrera, entre otras cosas. Y pueden llegar a formar parte de una propuesta de valor para el empleado. Ejemplo, a los que les gusta auditoría, puede venir alguno de los grandes estudios de auditoría de nivel nacional y publicar un periodo de pasantías en la facultad, donde no solo le dan la posibilidad de ser pasantes de la organización, sino que dentro de su propuesta de valor les dicen de que si ustedes cumplen con las expectativas que tienen, con alto rendimiento y muy buen desempeño, serán incorporados al plantel con una propuesta de desarrollo y capacitación en un programa de verano, invierno, otoño, primavera, lo que se les ocurriera, para que en un lapso de, no sé, un año, ustedes sean catalogados con el perfil de auditor junior o semi-senior. Y les van desarrollando una carrera. Pero donde además, no solo con los empleados, sino con los que ya están dentro de la organización, se les pide a los gerentes de línea gestionar el talento. Pero gestionar el talento como una tarea más. Entonces, al de producción le van a decir, che, no solamente tenés que hacer tu tarea con efectividad, productividad, eficiencia, sino que también tenés que preocuparte por desarrollar el talento de la gente que trabaja con vos. Para cumplir con esto de atraer, desplegar, desarrollar y retener. Pero no porque somos re buenitos, sino porque lo que no hagamos en la gestión del talento humano lo pagamos con costos, con improductividad, con ineficiencia. Por esa razón es que podemos decir entonces de que tenemos, que podemos ver al trabajo de tres formas.
como recurso, en tanto elemento renovable, y entonces nos tendremos que basar en todo el corpus de teoría vinculado a la administración de recursos humanos. Podemos verlo al trabajo como una inversión y por lo tanto tendremos que pedir ayuda con la bibliografía que habla de gestión del capital humano. O podemos verlo desde el lado del talento humano, talento humano, donde lo que vamos a hacer es poner el foco en la gestión de competencias y habilidades. En definitiva, de lo que estamos hablando es gestión de desarrollo, donde lo que estamos buscando es identificar normas y valores nuevos. Pero, en definitiva, lo que estamos queriendo indicar, como para cerrar, es la gestión de carrera. La gestión de carrera tiene que promover oportunidades de aprendizaje y ese proceso formativo va a estar desarrollado o dividido en 3 etapas. El análisis de las necesidades de formación, el desarrollo de esa formación y la aplicación. Porque si no, no voy a poder hablar de gestión del talento humano, chicos. Cuando hablamos de desarrollo, no podemos hablar de desarrollo si no tenemos en cuenta esta gestión de carrera. Estimados, hemos terminado con el desarrollo del tema de gestión de recursos humanos. Y con esto hemos terminado, por lo menos, mi participación en las clases de teoría de gestión de empresas en este 2020. Nos veremos en la clase de repaso y en los exámenes que esperemos vuelvan a ser presenciales muy pronto. Así que de mi parte, nada más. Sepan disculpar los errores. Espero que hayan justificado el tiempo dedicado a las clases de teoría. Así que de mi parte, nada más. Quienes quieran pueden desconectarse y los que no, quedo acá a disposición para cualquier consulta, sugerencia, crítica, felicitación también. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? le quiero hacer una pregunta, pero no es tanto sobre la materia. ¿Hay alguna herramienta sobre la parte de recursos humanos que se pueda utilizar para evaluar si es conveniente o no contratar un nuevo personal en un área administrativa? Porque yo, si fuera comercial, se puede evaluar por rendimiento o por, qué sé yo, por cantidad de ventas o algo así, pero si fuera administrativo. Uh-huh. La más fácil es medir relación beneficio-costo. Digo, Sí. la incorporación de este personal en tareas administrativas, ¿qué costos te ahorra? ¿Qué beneficios te trae en relación con su costo? Claro. Productividad. Ojo, las tareas administrativas también tienen productividad. Claro, o sea, el caso es que es algo más de taller, que es la otra materia que estoy cursando. Y no sé si alguna vez supo de qué trata taller, pero es básicamente nosotros le vamos a dar una propuesta de solución a la empresa que estamos analizando, y entre las propuestas de solución tenemos 2. Darle una nueva estructura para que tenga mejores controles y aumente su eficiencia, y en un caso real, en un término ideal, sería que contrate un nuevo empleado para que haya un control cruzado entre el empleado de ventas y el empleado administrativo, y entonces mejorar la estructura. Pero obviamente tiene los gastos muy elevados y no es que le alcanza para el salario de un nuevo personal. Yo sé que no le está por alcanzar por el flujo de fondo y todo el análisis que ya hicimos, pero quisiera saber si podría haber una manera de fundamentar mejor algo que ya es bastante obvio que no puede contratar a alguien nuevo, digamos.
Tenés una opción es verlo desde el lado de beneficio-costo, como te decía. Ajá. Guarda por la solucionitis. Entendía como que lo que se está haciendo mal lo solucionamos con nuevas estructuras y nuevos controles y nuevos costos y nuevos gastos. Yo analizaría en todo caso si es un problema de gestión comercial, básicamente por lo que vos me estás contando. Sí. Me parece que por ahí, a esa gestión comercial, quizás si no tiene un supervisor de ventas, quiere decir de que la empresa está trabajando con una pirámide organizacional muy chatita, digamos, ¿no? Como que tiene el Es que es dueño muy y el chica la vendedor. empresa y es joven además. Por eso te digo, entonces hay una interacción directa entre el dueño y el vendedor. Sí, Entonces el dueño nunca sabe si lo que vende realmente vende y si cobra lo que realmente cobra. El dueño tiene que tener herramientas para el control o el diagnóstico de la gestión comercial, que lo vimos al inicio, en la grilla 3 que está en las notas de cátedra. correcto. Como elemento que le permita tener un elemento de control por lo menos transitorio hasta que evolucione a grado tal de que le permita y justifique realmente tener un empleado solamente para controlarlo al vendedor. Claro. Sí, Porque sí. depende a su vez de la naturaleza de la empresa. Si vos me decís que es compra-venta de mercadería del tipo carnicería, donde llega la media res y después esa se desintegra en distintos cortes, y lo que siempre pasa es que terminás perdiendo kilos de carne en el medio, sobre todo si vos no estás metido en el negocio, es una cosa. Claro. Si es un negocio de venta de ropa, el control de stock es mucho más simple. Correcto. No, es que es toda una estructura, tiene muchas trabas legales que no previó antes de la pandemia y ahora realmente es lo único que nosotros le planteamos es darle una propuesta de solución a un alivio financiero porque está sufriendo un ahogo por pasivos de corto plazo y entre esas también mejorar la estructura, sería la segunda parte de la propuesta. Pero el ahogo financiero no le podemos sacar porque, voy a tratar de hacer un resumen rápido. Es una farmacia, empezó a trabajar el año anterior, pero no tramitó de manera anticipada la acreditación de obras sociales, que es su principal fuente de ingreso. Entonces, ahora ante la pandemia, cuando estaba en medio de la acreditación, se le cortó todo, entonces no tiene el principal ingreso y tiene las deudas atrasadas. Entonces, es básicamente... Le podemos plantear la solución, cosa que igual más ahora ya para cumplir con el trabajo de la materia, porque la empresa ya solucionó todo por su cuenta, digamos, pero no es algo que nosotros podríamos plantear porque no es 100%. Claro, lo que pasa es que en realidad eso tiene que ver con lo que nosotros decimos en proyectos, tiene que ver con el efecto económico de la viabilidad técnica. Claro. Definido la viabilidad legal de tu proyecto, tenés que ver cómo haces las cosas para que después no tengas estos problemas. Claro, o sea, en mi cabeza es básicamente darle una propuesta de solución para que pueda hacer ¿cómo se dice? Hacer frente a sus costos en el corto plazo, o sea, que esté estable, que no tenga dificultades financieras, y luego dejarle armado más o menos una estructura para que en el futuro no vuelva a caer de vuelta en el mismo problema. Es que para mí no es un problema de estructura, es un problema de dirección. El dueño de la farmacia no sabe, que no sabía, no previó, claro. Se enteró ahora de que tendría que haber hecho las cosas de una manera distinta. Por más estructura que vos le pongas, la deficiencia está en la dirección, no en la estructura. Sí. La estructura, por eso te digo, guarda con la solucionistas. La estructura no te va a solucionar el problema. El problema es la capacitación. Esa persona, lo que vos me decís, puede ser farmacéutico, pero no sabe gestionar una empresa. No sabe gestionar una empresa. Claro. Ese es el problema. Entonces, ojo con darle estructuras a alguien que no sabe, porque le vas a terminar dando un salvavidas de plomo. Claro. Porque realmente mi primera idea allá cuando empezó el cuatrimestre fue: necesita un gerente en la empresa, porque él
es el empresario, pero tiene otros emprendimientos. Entonces la fácil era un gerente que le dirija y que sepa y esté en el local para que pueda dirigirlo, pero obviamente como un trabajo grupal y es consensual, no es que todos estuvimos de acuerdo para la misma solución. Y además de que es un costo más elevado un gerente a otro tipo de solución, digamos. El tiempo muerto, el empleado que va a estar para controlar nada más, lo vas a tener ahí en la caja, con productividad muy grande. Claro. No, yo lo pondría al foco en desarrollo de estrategia desde el lado de marketing, buscarlo como para liquidar inventarios que le representen a él inyección de capital líquido para hacer frente a sus pasivos corrientes. Claro. De última, no tenés para venderle a la gente porque todavía no tenés tramitado tu acreditación como prestador de obra social, y aún así el plazo medio de pago de las obras sociales te va a afectar tu capital de trabajo. Sí. Yo lo que propondría en todo caso es una estrategia de liquidación de stock, sobre todo puede ser con un ABC, y sobre el ABC liquidar stock con la competencia a alguien que le interese realmente ese producto a términos de costo por lo menos. Claro. Porque de última, lo que vas a estar haciendo es evitando mayores costos financieros por intereses de deuda. Lo que pasa es que tenés que ser estratégico en lo que vendés. Hoy por hoy la gente que va a demandarte esos remedios caros no te los puede comprar porque vos no estás acreditado como prestador de una obra social. ¿Para qué los tenés estoqueados entonces? Hacerlo líquido. Trata de sacarle algo de margen, pero el que te compra sabe el precio de costo que tiene. Tu negocio es venderlo por lo menos al costo para que de esa manera canceles tus pasivos circulantes y no se te generen costos financieros que te incrementen la deuda. Situación financiera, situación económica, situación patrimonial. Claro. Para proponer una solución en cuanto a la dirección, si podría encontrar algo de eso en las notas de cátedra en lo que sería la bolilla 4, creo. No necesariamente, yo entraría primero por gestión comercial, así como lo estamos haciendo, y después analizar de la 4 el cuadrito de diagnóstico de la dirección como para detectar ahí en dónde está fallando. ¿Recordás el primer gráfico que poníamos? Sí, creo que me acuerdo cuál es. Desde ahí. Es como que tenés que ir en paralelo con las dos cosas, porque el desarrollo de la capacidad de dirección es una tarea de mediano plazo. Claro. La liquidación de inventario para responder a los pasivos circulantes es de corto plazo. Pero no son mutuamente excluyentes, sino que son complementarias. Claro. Con una solucionás el problema hoy, con la otra evitas el problema futuro. A futuro. Correcto. Gracias, profe. Sí, la parte de la dirección no se me había ocurrido como una capacitación para el empresario, sería más que nada. Claro, pero no es una capacitación, sino el desarrollo de capacidades de empresario. Gracias. Sí, Mariana, no sé si ya se fue Mariana, pero sí, el parcial teórico va a ser para pensar como el primero. Esa es un poco la idea, por eso le estoy tirando ejemplo de preguntas. También, sí, sin duda, para un final oral son preguntas que se nos ocurren a veces. Estabas, Mariana, perfecto, buenísimo. Bueno, gente, nos vemos. Si no hay más Chao, preguntas. profe, gracias. Chao, chicos, hasta luego.